Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hola, muy buenos días. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México les invitan a una emisión más de nuestra querida serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Luis Alberto López Guardia, su anfitrión, su amigo, y en esta ocasión contamos de nueva cuenta, recordarán, y si no lo han visto, se lo recomendamos, durante la celebración de la 34ª Feria Internacional de Libros sobre Antropología e Historia, que se realizó en México en octubre de este mismo año del 2023, contamos con la presencia de la muy querida doctora Elisa Villalpando, María Elisa Villalpando Canchola, investigadora del Centro INA Sonora. ¿Cómo estamos, Elisa? Muy buenos Muy días. bien, muy buenos días, buenas tardes, quien nos escuche después, buenas noches. Así Muchas es. gracias por la invitación. Oye, pues es que a la producción de Lina, a los escuchas, a mí en particular, nos gustó mucho tu presentación que nos hiciste acerca de la arqueología en Sonora, la cual ha tenido su éxito, ha tenido su penetración por los medios de comunicación de Lina, Spotify y YouTube. Y entonces quedó algún tema ahí, es, digamos, tu más fuerte, reciente creación, tu producción más central en los últimos años, en los más recientes años, que es Cerro de Trinchera en Sonora, que es el tema en el cual te hemos invitado de nueva cuenta para que estés con nosotros. De verdad, un gusto tenerte Muchas en los gracias. micrófonos. Para nuestros seguidores, nuestros escuchas, pues les insisto, vean esa entrevista, está ahí en YouTube, les va a agradar mucho. La doctora Marilisa Villalpando Canchola nació en Baja California Sur, un estado en el norte de nuestra república, pero ella vivió en la Ciudad de México y reside desde 1979 en Sonora, también un estado norteño de nuestro país. Ella se ha interesado en los grupos prehispánicos en las costas y desiertos de Sonora, los primeros agricultores del desierto, las comunidades de los cerros y valles del noroeste, las transformaciones de las comunidades indígenas del paisaje, el septentrión obispano, la introducción de sistemas de misiones y el tema que nos convoca para el día de hoy, el Cerro de Trincheras y la arqueología comunitaria. Ella es egresada como arqueóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que recientemente cumplió sus 85. 85. Qué cosa. Y el año que entra en febrero, pues el INA, también nuestro instituto, cumple en febrero sus 85 años. Pero además de la licenciatura, ella hizo su doctorado en Historia en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Eh, Además de investigadora del Centro INA en Sonora, es miembro de diversos comités editoriales académicos de prestigiadas revistas, tanto de Lina como fuera de Lina. Forma parte de la junta directiva del Amerine Foundation y es consejera. El año que entra culminaría tu gestión, Así es, sí. primera consejera del instituto en el área de conservación, perdón, No, de museos y museos. exposiciones. Sí, me fui con la finta porque ahora están renovando el área de conservación Sí. y reintegrando, completando el área de conservación. Pero ella es de museos y exposiciones y tiene reconocimientos internacionales. O sea, como verán, se darán cuenta, la doctora Villalpando tiene una amplia, reconocida trayectoria. 45 años quedamos, ¿verdad? Casi. El Casi. próximo año también cumplo un número de los bonitos que terminan en 5. Los quinquenios De inolvidables. los quinquenios. Pues, la ENA 85, el INA 85 y tú 45. Así es, sí. Pues La muchísimas mitad de gracias. la institución. Nada más, nada más. Y es un gusto para los que tenemos esta posibilidad de compartir en el instituto nuestras posibilidades, nuestras capacidades
y recibir tanto del instituto y tanto de la nación es un placer. Y tener a gente con estas trayectorias tan grandes como la doctora. Y no estoy chuleando de balde, no estoy aventando flores. La verdad es que es muy grande el cariño y reconocimiento que le tengo a ella. Y por eso pasamos. El lugar, el Cerro de Trincheras, y nos permitimos, la producción de Radio Línea y tu servidor, proponer un nombre que se llama Cerro de Trincheras, Sonora, México, una espiral de mar, tierra adentro. Parafraseando una publicación tuya. ¿En qué lugar de nuestro país se ubica Cerro de Trincheras? Bueno, Cerro de Trincheras está en el noroeste del estado de Sonora, en el valle medio del río Magdalena. O sea, estamos hablando del extremo noroeste de nuestro país y dentro de Sonora también. O sea, digamos que la zona fisiográfica sería desierto de Sonora, pero es una zona interesante donde está Cerro de Trincheras porque es como una zona de transición también dentro del desierto. Y pues eso permitió que hubiera como la posibilidad de que aún siendo el desierto de Sonora, pues existieran ríos con caudales de considerable flujo, que eso fue lo que posibilitó la agricultura. Entonces, aunque está dentro del desierto de Sonora, no es de las zonas más áridas, ¿no? Y eso, pues, evidentemente en el pasado prehispánico tuvo un impacto importante sobre las poblaciones que pues posibilitó esta agricultura de producción de excedentes agrícolas, ¿no? Estos ríos que mencionas desembocan hacia el Golfo de Cortés. El Magdalena no, el Magdalena se une con otro afluente importante que es el río Altar y juntos forman ya lo que se llama el río Concepción, que el Concepción es el que sí desemboca ya en el Golfo de California, ¿no? Pero el Magdalena no, o sea, es un río que viene desde la parte un poco más de sierras que colinda con Arizona y en el pueblo de Altar es donde se une con este otro afluente, ¿no? Y Bajo estos esta, tres afluentes, digamos que fueron el corazón de lo que fue en el pasado la tradición, la cultura trincheras, ¿no? o sea, porque Cerro de Trincheras estamos hablando de que es una localidad, es un Así es. asentamiento, pero tú Sí, me hablas que es un área más grande. sí, o sea, como área, bueno, eso es lo que es interesante porque digamos que Cerro de Trincheras o sea, el nombre del sitio arqueológicamente se conoce como Cerro de Trincheras, pero digamos en plural, los cerros de trincheras son un tipo de asentamiento que surge en el año 1100 de nuestra era, ¿no? Y surge en el sentido de que se empiezan a ocupar estos cerros volcánicos construyendo, primero en las cimas, construyendo recintos de carácter ceremonial, y posteriormente construyendo terrazas en las laderas de los cerros. Y esto es a lo que recibe el nombre de trincheras. Pero también la tradición arqueológica por estas características se conoce como la tradición trincheras e incluso las cerámicas características de estos grupos previos al surgimiento de Cerro de Trincheras, pues también se conocen como trincheras, púrpura sobre rojo, púrpura sobre café. O sea que el nombre es el que, digamos, priva dentro de toda esta área para caracterizar lo que ocurrió en la época prehispánica. El concepto trincheras está muy relacionado y te agradezco mucho la precisión, porque trincheras está relacionado con cuestiones militares. Es como si Sí. fuera, entendería, es un cerro que tiene huecos para que la gente se esconda y pueda dispararle. Fíjate, es Y que más eso bien es, la idea de los chichimecas que andaban por ahí, pues entonces estaban pero defendiendo. fíjate que eso es lo interesante, o sea, el nombre lo recibe del capitán español Luis Mateo Mange, que fue quien acompañó a Aquino en sus incursiones para comprobar que Baja California estaba unida a la península. Ah, Entonces, Mange Visit es el primero que da razón de Cerro de Trincheras y es interesante porque él en los diarios de las exploraciones habla de un cerro de trincheras que él ve a lo lejos, ni sí. siquiera se acerca. Y Ujú. entonces él le da este sentido militar de trincheras
pero en realidad no son trincheras. O sea, lo que se construyó fueron terrazas. No hay un área donde digamos, te puedas esconder detrás del muro, sino que el muro lo que hace es nivelar la superficie, las laderas del cerro y poder tener como superficies de ocupación. Entonces, digamos, es un nombre que no es correcto desde el punto de vista de que no implica una defensa militar, sino más bien una construcción para poder habitar sobre las laderas del cerro. Hablas de acrecentar los espacios de ocupación. ¿Ahí no había sembradío? No en la cantidad de que, digamos, la principal fuente de la agricultura sea sobre las terrazas. Algunas de las terrazas es muy probable que se hayan usado para sembrar el agave, porque el agave se introduce como una planta dentro del asentamiento. No es el hábitat natural del agave, que es digamos, es un poco más hacia el norte. Y algunas de las terrazas que son de características diferentes de las habitacionales fueron seguramente usadas para crecer agave. Pero en realidad, o sea, la agricultura de maíz, de frijol, de calabaza, la de alimentación, fue sobre lo que es la planicie aluvial del Magdalena, ¿no? Porque, pues si te acuerdas que habíamos platicado del sitio La Playa, o sea, la agricultura más temprana del noroeste de México es una agricultura de irrigación, o sea, que empiezan a manipular los flujos de agua para, mediante canales, hacer superficies cultivables. Entonces, digamos que ya de la época de los primeros agricultores al florecimiento de Cerro de Trincheras pasaron más de 1200, 1300 años. Entonces, lo que sucede acá es que ya es una agricultura plena de canales de irrigación. Y por eso es lo importante, hay otros cerros que podían haber tenido las mismas características de este centro regional, pero en particular este está en un área de una digamos, de control agrícola muy importante, porque el río Magdalena, pocos kilómetros antes de donde se encuentra Cerro de Trincheras, tiene un surgimiento y de ahí es donde puede manipularse a través de canales. Entonces, además, uno de los meandros del Magdalena, al parecer todavía hasta finales del siglo XIX, se desviaba y creaba una especie de lagunita enfrente de Cerro de Trincheras. Entonces, todas estas características son las que seguramente hicieron que digamos que el cerro tuviera la posibilidad de tener un asentamiento mucho más importante, ¿no? Tengo una serie de diapositivas que, si quieren, podemos empezar a compartir para que sea como más fácil que entendamos. Esto que mencionabas al español, la conquistadora española que le puso el nombre de Cerro Trincheras, esto ya es en el siglo XVII. Sí, finales del 17. Bueno, esta sería una imagen de donde se encuentra, digamos, el municipio de Trincheras y en especial este sería el valle medio del río Magdalena, ¿no? Y si podemos ver, o sea, hay una gran cantidad de asentamientos y Cerro de Trincheras está como en la parte central de este valle intermedio. Algunos de estos cerros también tienen digamos, de estas construcciones en las cimas más tempranas, previas a la ocupación en sí de Cerro de Trincheras, que es el centro regional para el siglo XIV. O sea, las fechas más tempranas que tenemos del asentamiento nos dan alrededor de 1290 y tantos, 1300. Y lo interesante es que es un periodo de ocupación muy corto, Luis Alberto. Hasta 1450 ya no hay más fechas de ocupación del cerro, ¿no? Pero ahorita vamos a volver un poquito sobre esto. Como les señalaba, los cerros de Trincheras son característicos de varias de las tradiciones arqueológicas del norte de México, pero se concentran en esto que se ha llamado el núcleo Trincheras. Y, o sea, esta sería una imagen del diario de las exploraciones de Mange, donde les señalaba que es el primero que habla de estos cerros de Trincheras, en especial de Cerro de Trincheras. Y yo quiero dar crédito también a
a quienes han hecho investigaciones antes que nosotros, porque luego a veces parece como que solo de que nosotros empezamos a hacer arqueología en Cerro de Trincheras, surge como de repente también la investigación aquí. Pero en realidad es de los sitios que han tenido como más atención desde finales del siglo XIX en los escritos digamos, el trabajo de Magui. Y después, pues ya hasta la época de los 90 es que nosotros empezamos a hacer investigaciones. Esta sería una imagen de los asentamientos que rodean Cerro de Trincheras en una época previa, o sea, antes del 1300, hay todos estos cerros que están en rojo aquí ocupados con estructuras en las cimas, pero Cerro de Trincheras todavía no surge como un asentamiento. Hasta el 1300 es que toma este papel de centro rector de la tradición. Algunos otros de los cerros siguen ocupados, pero si podemos ver lo que está aquí en amarillo es la gran cantidad de sitios que están rodeando Cerro de Trincheras, porque es el centro regional, pero esto no quiere decir que en el Valle del Magdalena desaparezcan otros sitios arqueológicos. O sea, el Valle del Magdalena para el siglo XIV se vuelve como un lugar muy, muy importante en cuanto a los asentamientos de estos grupos agricultores, ¿no? Estás Y hablando que son 150 años de la ocupación más intensa. muy exacto. Entonces, eso es lo que resulta como muy sorprendente, que el largo proceso de tradiciones agrícolas del desierto de Sonora culmina con un sitio de carácter regional, pero que solo dura 150 años con estas características, ¿no? Oye, querida Isa, perdón la interrupción, pero la imagen que nos presentas tiene unas características, imágenes son recientes. ¿Podrías comentarnos algo acerca de las condiciones naturales durante estos 150 años? Son 7 generaciones, Así es. es muy corto. Y la, y ¿Cómo la era verdad es, diferente? o sea, el trabajo de construir las terrazas es un trabajo que requiere ya de una organización social importante. O sea, no estamos hablando aquí de sociedades tan igualitarias, ¿no? Porque, o sea, la construcción de estas terrazas es una construcción que requiere mano de obra para poder levantar estos muros, ¿no? Pero esto no quiere decir que también la estratificación social en el sitio haya sido como muy evidente, ¿no? O sea, estamos hablando de estas primeras sociedades de rango medio que son, digamos, la parte más compleja en cuanto a estructura organizativa y económica que tenemos en estos valles del noroeste de Sonora, ¿no? Pero esto es lo que ocurre, digamos, en un sitio que es un cerro natural que fue transformado para poner un asentamiento sobre él. Y lo que resulta interesante, y por lo cual también volvemos a lo que no es de carácter estrictamente defensivo, es que si aquí podemos ver en esta imagen, la mayoría de las terrazas se concentran en la cara norte del sitio. O sea que si fuera por carácter defensivo, pues queda todo el sur realmente descubierto para ser atacado, si eso fuera el sentido, ¿no? Pero el norte apunta hacia los campos de cultivo más importantes, apunta hacia el río, el norte apunta también hacia grados menos de insolación, que en el desierto de Sonora esto es bien importante. O sea, en el verano 3 grados menos a la sombra son importantes. Y el hecho de que las terrazas estén en la cara norte, pues lo que hace es que también haya una menor insolación y unas condiciones digamos, de menor calor, ¿no? Y también, como señalaba, pues, o sea, en esta parte que ahora está el asentamiento actual de Trincheras, es donde al parecer se hacía una pequeña laguna y esto nos asegura pues también la posibilidad del agua en un lugar en donde pues no es tan fácil que digamos que podamos almacenar agua en grandes cantidades, ¿no? Esta población nueva que la está señalando, que se ve en la imagen arriba a la derecha, Sí. es todo eso.
¿Esta también es antigua? ¿Es del No, no, siglo no. XX? Esta es la población actual de Trincheras, que también recibe el nombre, y el municipio también recibe este nombre, pero fue una población que empezó a crecer a principios del siglo XX. O sea, este es un área de minas de oro y, digamos, los pueblos mineros estaban en los alrededores. El Real del Alamito, que fue el origen de la población de Trincheras, surge a finales del siglo XIX, pero las avenidas del río Magdalena destruyen esa población, es un pequeño pueblito, y entonces los habitantes deciden moverse hacia lo que sería la parte baja del Cerro de Trincheras, que es lo que seguramente también debió haber Sí. ocurrido en época prehispánica. O sea, estas avenidas caudalosas del río Magdalena seguramente también hacían inestables los poblados a las márgenes del río, y esto debió haber sido una de las causas también para empezar a ocupar los cerros, primero a lo mejor de maneras propiciatorias solo en las cimas y después ya como un asentamiento. Y además porque en el Valle del Magdalena, o sea, el Cerro de Trincheras lo ves desde todos los alrededores del valle. O sea, Sobresale. es un cerro que sobresale dentro del Valle del Magdalena, ¿no? Entonces, visualmente también eso lo hace muy importante, porque puedes, si tú tienes el control de todo el valle, pues el control visual es uno de los primeros impactos que puedes tener, ¿no? La temporada de lluvias ahí es corta. Es corta, pero son estas lluvias monzónicas del verano. O sea, aquí hay 2 temporadas de lluvias, las de invierno, que son muy poquitas, que acá le llaman de equipatas, de chipi chipi, Ajá. y las lluvias monzónicas del verano, que son torrenciales. Y entonces también lo que necesitas es saber, para hacer agricultura, o El sea, control. calcular estas lluvias para que puedas tener como la posibilidad de que germinen tus cultivos, ¿no? Entonces, esto hace que tengas también que tener un lugar en donde puedas tener el control también astronómico de cuándo se acerca ya la temporada de lluvias. Y esto fue lo que hizo que en Cerro de Trincheras también digamos, se establecieran 2 observatorios en los picos más altos del cerro, desde donde puedes ver la salida del sol en los solsticios de verano y de invierno. O sea, digamos, tienes una sociedad ya muy organizada, tienes gente que se dedica a la agricultura, gente que se dedica al control administrativo, gente que dedica a la observación astronómica y que te puede guiar en los ciclos agrícolas que son fundamentales para la subsistencia. Así es, pero el asentamiento no está realmente tan jerarquizado como para dar cuenta de una sociedad en donde haya una diferencia notable entre unos miembros del grupo y el resto, ¿no? Podría decir, no sé si venga más adelante, si tengas, es un dato posterior, si es así lo dejamos, el cálculo de la población que vivía por ahí. Pues mira, los cálculos que hemos hecho, porque bueno, te cuento primero, o sea, dentro de las investigaciones primero hicimos como el reconocimiento de superficie para hacer este mapa, que fue Eso. lo que nos permitió ¿Qué ubicar tanto mide? qué tanto era el sitio y qué características tenía. Y de ahí fue que nos dimos cuenta de que había, estas imágenes se me va rápido, que había más de 900 terrazas construidas en todo lo que era el cerro, que había más de 300 estructuras circulares y cuadrangulares, generalmente adosadas a los muros de las terrazas, que había una plaza muy importante en una de las explanadas de las cimas, que había estos marcadores de solsticios y que había otra plaza muy visible en la parte baja del asentamiento, donde se hace como un anfiteatro en donde todo se oye. Entonces, esto nos hizo calcular también la población que podía haber vivido en el sitio, y calculamos que debe haber sido alrededor de 1,500, 2,000 personas, que para, digamos, los estándares de estos sitios del norte de México es una población realmente bastante alta. Pueblo Bonito, que es de estos sitios espectaculares del suroeste de Estados Unidos, tiene cálculos de población de alrededor de 4,000 personas.
Entonces, tener aquí 1,500, 2,000 lo convierte en uno de los sitios, digamos, más populosos del noroeste y suroeste. Creo que Casas Grandes también han calculado alrededor de 2,000 personas. Entonces, son sitios como de este orden de habitantes, ¿no? Lo habías mencionado, hiciste una referencia, los cultivos en las partes bajas, maíz, frijol. Y calabaza. Y también lo que es interesante es que cultivaban algodón. Y esto lo pudimos saber cuando hicimos las siguientes etapas de investigación en el sitio, porque lo que encontramos fue, bueno, aquí me regreso un poquito. O sea, estos son, digamos, algunos de los tipos de estructuras que están construidos sobre la ladera del cerro. Este sería la cancha, que le llamamos la cancha, pero que no tiene nada que ver con una cancha de juego de pelota, ¿no? Y esta sería, digamos, las características de la construcción de los muros de las terrazas. O sea que entre muro y muro de terraza construido con hiladas de piedra más grandes y rellenas de piedras chiquitas, pues te da una superficie que nivelas y sobre esa es sobre la que tienes generalmente las casas, aunque también podrían haber tenido algún tipo de horticultura. Pero la agricultura de maíz no está sobre las terrazas, ¿no? O sea, Es en esa la parte de abajo. definitivamente está en la parte de abajo, ¿no? Variarán los tamaños de las terrazas, pero más o menos como cuánto miden. Varían, algunas de los muros de la parte más baja serán como unos 30 centímetros, pero las del tercio superior están ya de 4 metros de altura. O sea, Entonces van acondicionando la ladera del cerro según lo que van necesitando de poder nivelar la topografía, ¿no? y como Bien, como dijiste, es un esfuerzo tremendo para poder. tremendísimo. Tremendísimo, pero muy, muy interesante también es que, o sea, lo que lleva el esfuerzo arquitectónico es la construcción de los muros, pero las casas son muy efímeras, o sea, las casas son realmente jacales, son ramadas, son todo lo que desaparece muy rápido, pero desaparece desafortunadamente para los arqueólogos, pero que debe haber sido el tipo de construcción ideal para el desierto. O sea, son estructuras que no están cerradas y no tienen una buena ventilación, tienen un techo que te permite protegerte y que te da una sombra, pero al mismo tiempo que si son de ripiado de barro, pues esto las hace frescas, ¿no? Entonces, esto lo convierte en estructuras muy efímeras para su preservación y lo único que queda realmente dentro del asentamiento, pues es la parte de la construcción de la terraza sobre la cual estuvo asentada los distintos tipos de estructuras de vivienda, ¿no? ¿Le han encontrado algún uso a lo que llamas la cancha? Porque sí, aquí de nuevo como trincheras es para cuestiones militares y cancha pues es para que jueguen, para que se Pues desplacen entre eso. mira, o sea, bueno, me paso un poquito. La cancha sí tenemos nosotros la propuesta de cuál es su uso. No creemos que es una cancha de juego de pelota porque tiene una estructura central. Ay, se me está, a ver, aquí vamos a... La cancha se encuentra en esta parte de aquí. Es la parte más baja, más central y más visible dentro del asentamiento. Y entonces lo que nosotros proponemos es que es una estructura para actividades de tipo ceremonial comunitario, porque desde cualquier terraza de la cara norte, tú puedes ver lo que ocurre ahí en la cancha y esta es una especie de concha acústica, la ladera del cerro, que hace que lo que se hable en la cancha lo puedas escuchar prácticamente en todas las laderas de la cara norte. Entonces, nuestra propuesta es que es un espacio para eventos comunitarios, probablemente danzas, porque tiene una estructura central circular en donde la similitud que tenemos nosotros es con lo que ocurre con los grupos actuales entre los ODAM para las ceremonias propiciatorias de las lluvias de verano. Entonces, nosotros proponemos que lo que ocurre en la cancha son ceremonias que tienen que ver con estas peticiones de lluvias de verano.
Y lo que algunos arqueoastrónomos han estado tratando de hacer es ver lo que son también lo que serían las esquinas de la cancha, que ellos nos señalan de que pudieran estar también orientadas en este sentido de salida de sol. Entonces es muy probable que tenga todo esto que ver con ceremonias en donde el pueblo participa para, digamos, hacer propicias las lluvias de verano, ¿no? No es una cancha donde vayan a jugar, sino es un espacio en donde hacen ceremonias de carácter comunitario. Y realmente nadie nos ha dicho cómo se puede haber llamado esta estructura. Nosotros decidimos ponerle la cancha haciendo el símil de lo que ocurre en las canchas de los pueblos en la actualidad, en donde haces todo tipo de actividades comunitarias ahí, los bailes, los juegos, las ceremonias cívicas, las premiaciones, las entregas de diplomas. Entonces, por eso fue que empezamos a llamarle la cancha, pero luego ha creado esta confusión de que pudiera ser una cancha de juego de pelota. No hemos encontrado, desafortunadamente, yo digo, nada que ligue con juegos de pelota en el sentido mesoamericano o incluso del sentido del suroeste de Estados Unidos, ¿no? O sea, la cancha es el nombre que ya se le quedó, pero es más bien como un espacio comunitario, ¿no? Y esos muy reconocidos espacios multiusos que incluso sirven, como dices, para bailes y hasta para el intercambio, para el comercio. ¿Sí? Elisa, estamos llegando a la mitad, así como vas, así como ves, Así de rápido. así de rápido, la mitad de esta transmisión. Le recordamos a nuestro público que estamos con la presencia de la querida doctora Maridicia Villalpando Canchola, es investigadora del INA, del Centro INA Sonora, que también están de manteles largos, ¿no? Claro, estamos cumpliendo 50 años del Centro INAS, del Centro Regional del Noroeste, que fue como nos llamamos en un inicio cuando surgieron estos centros regionales dentro de la política del INA de descentralización. Y nosotros digamos, la sede era aquí en Sonora, y por eso nosotros somos quienes cumplimos los 50 años de presencia institucional en el noroeste, ¿no? Pues de muchos manteles largos con la doctora, 85 de la ENA, 50 del Centro INA Sonora, próximamente 85 del LINA y 45 de servicio. Estamos con ella hablando de Cerro de Trinchera Sonora, una espiral del mar tierra adentro. Y te voy a interrumpir por lo de la espiral, que me encantó su propuesta de nombre. Te voy a interrumpir por esto, porque uno de los motivos también que creemos de Cerro de Trincheras, de su importancia, es lo que tiene que ver con la elaboración de todo lo que era la joyería de concha para estas sociedades del noroeste de México. Y no solo eso, sino que Cerro de Trincheras, además de ser uno de los grandes productores de ornamentos en concha, en la cima tiene también una estructura que tiene esta forma de caracol, y también hay otras estructuras que sirvieron como lugares de almacenamiento de esta concha que se producía para adorno de estas sociedades. Y de ahí es de donde hablamos de estas espirales del mar que están en el desierto de Sonora. Y pues me pareció estupendo el nombre que seleccionaron ustedes para esta transmisión. Les digo que estamos parafraseando un escrito que al final te vamos a pedir que nos lo digas al público por si alguien quiere adentrarse a ese bonito texto, pero ¿de dónde venían esas conchas? Del Golfo de California, porque la tradición trincheras llega a ocupar hasta la costa del Golfo de California. Y en la actualidad están, digamos, terminando de las investigaciones de unos salvamentos en el área de Puerto Libertad que nos confirman esta relación de la cultura trincheras, digamos, con toda la costa del Golfo de California, con asentamientos también en esta área de Puerto Libertad, con la cerámica característica trincheras y con también el tipo de tratamiento funerario que es como muy característico de esta tradición, ¿no? Ahora sí regresamos a eso porque
me gustaría si pudieras desarrollar algo acerca de las costumbres funerarias que tienen por ahí. Sí. No lo recuerdo que lo hayas dicho. ¿Cuánto mide el Cerro Trincheras? Cerro de Trincheras mide, en extensión son 100 hectáreas y en altura son 170 metros desde el nivel de la planicie del valle, ¿no? Y son 100 hectáreas lo que ocupa toda la extensión del Cerro de Trincheras, ¿no? Con 900 de esas llamadas trincheras, con más o menos entre 1.500 y 2.000 personas viviendo, digamos, para cierta fase. Ahora vamos a hacer un esfuerzo de imaginación. Yo ahí te lo pediría. Un hombre adulto, ¿qué hacía en su vida diaria? Un hombre, Seguramente una mujer. Seguramente compartían muchas de las responsabilidades de la parte de la producción agrícola. Seguramente sembraban desde, pues no sé, desde tempranas horas del día. Deben de haber dedicado tiempo al cuidado de los campos agrícolas, pero también lo que creemos es que son las mujeres quienes gran parte de su tiempo lo dedican a la elaboración de estos ornamentos de concha. Y esto digamos, lo hemos podido como inferir por la relación de los ornamentos de concha con las inhumaciones, con las cremaciones femeninas. Pero bueno, o sea, había seguramente algún grupo que era quien estaba organizando actividades, pero no era como un grupo muy numeroso, sino que la mayoría de la población tenía diferentes énfasis en las actividades que llevaba a cabo en su vida cotidiana, pero básicamente todos dependían de la producción agrícola, ¿no? Desde los menores de edad hasta los adultos vamos a dedicarnos para la supervivencia. Así es. Y también a la casa, o sea, lo que se ha encontrado es que por, digamos, similitud con poblaciones más tempranas que hemos recuperado de la playa, que seguramente los hombres son los que recorren mayores distancias y seguramente eran quienes también cazaban venado, y porque tenemos restos de los metapodios de venado utilizados no solo como las lesnas para hacer la cestería, sino también en asociación con las urnas funerarias de los individuos varones, ¿no? Entonces Entonces, avanzamos porque entenderé que tienes algo sobre las cuestiones sí, mira, funerarias. voy a pasar rápido a las otras imágenes que tenía. Esta es, digamos, la cerámica característica del cerro, que es interesante porque ya no se está produciendo esta cerámica decorada de los siglos previos. En el Cerro de Trincheras solo tenemos esta cerámica monócroma que tiene un acabado de superficie interior por un escobillado que nos da ciertas formas, pero prácticamente ninguna decoración. Perdón, Elisa, ¿podrías regresar un poquito a la anterior? Algo muy rápido, a la previa. Tienes unos, lo que le llamamos acá en el centro Malacates. malacates. Así es, por eso te decía del cultivo de algodón, porque Ajá. tenemos estos malacates que seguramente fueron usados para hilar algodón. Desafortunadamente, no tenemos ninguna evidencia de vestimenta de las personas que habitaban el Cerro de Trincheras, pero estamos seguros de que tenían prendas fabricadas con algodón por esta presencia de los malacates. Y tenemos también unos malacates mucho más pesados de piedra que seguramente fueron usados para hilar las fibras del agave, porque el agave, si recordamos, no solo es un insumo digamos, de azúcares cocinado como penca, sino que también la fibra permite hacer cordelería e incluso también algo de ropa, ¿no? Entonces sí, o sea, por eso es que sabemos de que además del polen de algodón, pues tenemos estas evidencias de los malacates, ¿no? Ya. Perdón, sí, sí No, podías. Sí, no me sí parece podías bien continuar. porque no había tratado por qué sabemos de los malacates. Y bueno, lo que es interesante es que en el cerro la cerámica decorada que tenemos es cerámica foránea. Entonces la decoración, digamos, la cerámica que utilizan es una cerámica monócroma, pero que esta presencia de la cerámica decorada nos habla de estas relaciones de intercambio
con los grupos vecinos, no necesariamente los más cercanos, que serían los grupos Jojocan del norte, sino los grupos del este del sistema regional de Paquimé, que lo que tenemos son cerámicas digamos, de indudable procedencia de Chihuahua. Y esta es una imagen que nos ayudaría a entender cuál es nuestra propuesta de lo que era la dinámica de ocupación de las terrazas, con estas que les decía como estructuras muy efímeras, derramadas o de casas, digamos, de ocotillo con el ripiado, o estos cuartos probablemente para uso tanto de almacenamiento como probablemente en épocas de invierno, cuartos mucho más pequeños adosados a los muros de las terrazas. Y el sistema de comunicación en el sitio también es interesante porque tenemos toda esta serie de rampas, a veces hay escalonamientos que conectan una terraza con la otra, y haciendo recorrido en zigzag puedes desplazarte prácticamente por toda la cara norte del cerro, ¿no? Y también eso te evita que se vayan degradando las terrazas que con tanto esfuerzo levantaste. Si Claro. lo pones en un solo, se van a... Claro, y además fíjate que tienen un sistema constructivo que eso no había señalado, que los muros tienen pequeñas rejillas, digamos, espacios no construidos en la parte baja, para que con las lluvias estas torrenciales del verano no se deslave todo lo que está en el interior digamos, de los apisonados, sino que pueda la lluvia percolarse por los propios muros de las terrazas y hacer que se sostenga un poco más el relleno de las mismas, ¿no? Entonces sí, son sistemas constructivos interesantes que a simple vista dirían, pues solo son piedras amontonadas, pero que requieren todo este conocimiento de cómo hacerlos funcionales para que puedan ser duraderos, ¿no? Y tienen un talud. Son bastante rectas, fíjate, no tienen realmente un talud, porque son digamos, de las piedras que están acomodadas en un sentido vertical para darle el relleno, es lo que le daría como el soporte de ese muro, ¿no? Ya. Hace rato hablabas de cacería de venado. ¿Algún otro animal que se haya Venado, encontrado? liebre, conejo, tortuga de desierto, todos estos, y bueno, o sea, por supuesto que los más pequeños, roedores, juancitos y todo eso también tenemos. ¿Cuantitos? Juancitos le llamamos acá, son unos roedores muy pequeñitos que ¿Como son muy ratas? abundantes en el desierto, ¿no? ¿Son como ratas de Como desierto? no son más bien como unas pequeñas ardillitas. No. Sí, no tanto de ratas, y aquí no hemos encontrado. Y bueno, también la víbora de cascabel también se consumía, la tortuga de desierto, por supuesto, también hemos encontrado. Además de frutos de la estación. Claro, y los frutos de la estación son del verano, o sea, todo lo que son las cactáceas que florecen durante los meses de julio a agosto, también, o sea, tenemos como la evidencia de la recolección de todas estas plantas del desierto. Y me Digamos voy entonces que sus rápido días... para no entretenernos mucho, hablándoles un poquito de estas características de la disposición de sus muertos, ¿no? Hemos tenido la fortuna de encontrar dos tipos de contextos que nos hablan de esto que fue la manera de honrar a sus muertos. Cuando excavamos las terrazas habíamos encontrado algunas inhumaciones adosadas a los muros de las terrazas. No muchas, de todas las terrazas que excavamos encontramos solo 6 inhumaciones adosadas a los muros de las terrazas. Pero realmente lo que fue sorprendente cuando estábamos haciendo toda la prospección para la construcción del centro de visitantes fue que en el área que se forma una pequeña lomita, lo último que sería hacia el norte de la ladera noreste del sitio, había una pequeña lomita que nunca le habíamos dado como mucha importancia, y ahí se había planeado construir el centro de visitantes, porque era, digamos, el paso idóneo para comunicar el pueblo con el asentamiento prehispánico. Pero en los sondeos lo que encontramos fue que esta loma es justo una loma de cremaciones. Entonces, el proyecto arquitectónico se movió hacia el área donde no había ahí sí ya ningún tipo de evidencia, y lo que nos permitió fue conocer esta manera de enterramiento de estas sociedades
del noroeste de México, que son cremaciones en urnas de cerámica, cremaciones sometidas a unas temperaturas muy altas, que también esto nos hablaría de otra especialización de la población de Cerro de Trincheras, porque no es la quema de un cuerpo arbitrariamente, sino es una cremación muy bien llevada a cabo en el sentido de que los huesos están prácticamente blancos, están usando las maderas del desierto, que son por supuesto que te permiten una increíble combustión, pero además es ese control pues de lo que es la combustión de los propios cuerpos. Y están depositados generalmente un individuo por urna, y las urnas colocadas sobre esta pequeña loma que fue de poca profundidad, o sea, no más de 80 centímetros, pero extensamente ocupada. Nosotros solo intervenimos un área de 10 por 10 metros cuadrados y recuperamos 140 elementos crematorios, ¿no? Están unos puestos sobre los otros, las vasijas están colocadas muy juntas unas de las otras. Esta sería una imagen del proceso de excavación, como si podemos ver, están prácticamente unas pegadas a las otras. Y lo interesante es que las formas de las vasijas son prácticamente las mismas que se utilizaron en digamos, la cerámica doméstica, excepto estas formas de calabaza, que no encontramos en la cerámica doméstica ni una sola que diera de las, digamos, casi 12 toneladas de cerámica que se analizaron, ninguna tenía esta forma de calabaza. Y esto que sería, pues sí sería una olla con un cuello muy diferente, pero finalmente sí, digamos, sería una olla. Pero estas serían las únicas formas diferentes en cuanto a la manera de utilizar la cerámica con propósitos funerarios, ¿no? Unas bocas muy pequeñas, muy reducidas. Bocas pequeñas y generalmente cubiertas o con los cuencos puestos al revés, o con una piedra que tapaba esta boca para que no salieran las cenizas del interior de las vasijas, ¿no? ¿Se ha logrado distinguir que fuera un solo individuo? ¿Eran individuales? Sí, solo en... Digo, por el estado de No, desintegración. fíjate que hemos tenido la fortuna de contar con la doctora Jessica Cerezo Román, que es una bioarqueóloga de origen puertorriqueño que estudió en México en la ENA, su licenciatura en antropología física, y luego hizo sus posgrados en Arizona. Y ella se ha especializado en las cremaciones de estas sociedades, y ella afortunadamente fue quien analizó todas nuestras cremaciones, y solo en 2 ocasiones se encuentra que hay 2 individuos en cada una de las ollas, pero por este examen minucioso que ella hizo, ha podido identificar incluso sexo de los individuos y, digamos, el rango de edad también de los individuos, ¿no? Y lo que es interesante es que, bueno, las cremaciones están acompañadas de lo que debieron de haber sido sus elementos también de identidad en vida. O sea, tenemos cuentas, tenemos anillos de conus, tenemos brazaletes y tenemos estas lesnas que te hablaba de los metapodios de venado, que pues seguramente también están hablándonos de que eran quienes se dedicaban a hacer la cestería, ¿no? El objeto que tienes hasta arriba, en esa imagen, arriba a la izquierda, ¿es un pendiente? Es un pendiente de una piedra verde azulosa. No la tenemos identificada todavía si será dentro de estos rangos de las turquesas culturales. Turquesa química no parece ser, pero pudiera ser de estas turquesas culturales. Y esto es interesante porque son 2 pequeños pendientes en los humbos de las conchas de Glycymeris, trabajados como unas pequeñas ranitas, que por las condiciones en las que están totalmente quemadas, fueron ofrendados, o sea, eran parte del cuerpo a la hora de hacerse la cremación. Igual los brazaletes están fragmentados como están fragmentados los huesos que quedan de las cremaciones, y solo en algunas ocasiones tenemos posterior, digamos, la ofrenda al individuo, como es el caso de estos maravillosos cascabeles de cobre, que son 5 cascabeles de cobre
que fueron ofrendados a la vasija posterior a la deposición de las cenizas, porque pues si no se hubieran derretido, por supuesto, y que los 5 son de este tipo que tiene esta imagen, que pues tú seguramente la podrás identificar dentro del esquema mesoamericano, pero que también dentro de los grupos Hopis, esto obedece a, bueno, es, digamos, estilísticamente identificado como el dios de la muerte. Entonces es interesante cómo el Tlaloc mesoamericano también adquiere otras connotaciones en los grupos del suroeste de Estados Unidos, y lo que nos llama la atención muchísimo es que los 5 únicos cascabeles que hemos recuperado de cobre de Cerro de Trincheras, todos sean el mismo tipo estilístico, ¿no? ¿Más cosas de metal que hayan encontrado? Porque ¿No? es muy raro encontrar metal en estas latitudes. Así es, así es. Y este es un tipo cerámico, perdón, este es un tipo de cobre, de metal, que solo aparece, o sea, ese tipo, digamos, Paquimé tiene varios cascabeles más, ¿no? En otros sitios de la sierra hay también otros cascabeles, pero este tipo de cascabel, que es, digamos, la imagen posiblemente de Tlaloc, solo hay en Paquimé y en un sitio mucho más al norte de Arizona que se llama Gupatki. No hay ningún otro cascabel con estas características en el noroeste, suroeste. ¿Estaban en diferentes urnas? No, en la misma, ¿Todos en la misma? todas en la misma urna. Desafortunadamente no se pudo saber el sexo Así del es, hombre, individuo, pero es mujer. un individuo joven. Eso es lo único que podemos saber hasta ahora. Digamos, joven, unos 20, 20 y tantos años. Alrededor, entre 20 y 24 años, sí, porque también es interesante que el rango de edad de las poblaciones de trincheras llega hasta más de 50 años. O sea, son poblaciones longevas, que no siempre ocurre con otros grupos. Aquí las condiciones de vida no son tan terribles. Sí hay algunas evidencias de anemia, según lo reporta la doctora Cerezo Román, pero las condiciones de vida permiten un rango de edad bastante elevado, ¿no? 60 años. Sí, o sea, 50, 60 años, eso es algo Es longevo bastante ya. fuera de la media de las Así es. poblaciones prehispánicas, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, el otro hallazgo importante dentro del tratamiento funerario fue que pudimos encontrar el área de cremaciones. O sea, no solo encontramos el cementerio con digamos, la disposición de los muertos en las vasijas, sino que pudimos también intervenir un área de cremaciones. No creemos que sea la única en el cerro, pero sí es una de las más importantes, que fue también un hallazgo fortuito porque estaban construyendo una fosa séptica y empezaron a encontrar como manchones y vasijas decoradas de tradición, casas grandes. Esto fue lo que llamó la atención y esto fue lo que nos hizo intervenir esta área, en donde también hay una gran cantidad de objetos asociados con las piras funerarias y estas cerámicas de procedencia foránea a la cultura trincheras, tanto las cerámicas que habíamos encontrado en fragmentos en las terrazas, en el área que suponemos corresponde con el grupo dominante que le llamamos el mirador, y aquí lo que encontramos son las vasijas ofrendadas a los elementos mortuorios, ¿no? Las vasijas están completas. Desafortunadamente aún no hemos podido encontrar quien nos permita, lo que nos permita saber qué era el contenido de las vasijas. Creemos que habían tenido probablemente cuestiones de alimentos, pero eso es de las cosas que tenemos pendientes. Y estas cerámicas, que son cerámicas de la tradición salado de Arizona, que también tiene esta expansión en el siglo XIV-XV y que llega a tener una presencia dentro del Cerro de Trincheras. Y esta imagen lo que yo quiero es mostrarles pues cómo estas sociedades del noroeste de México están muy interconectadas unas con otras. O sea, aunque tengamos las características de estos grupos regionales, de estos, digamos, de estos asentamientos más importantes, unas con otras las tradiciones se conectan a lo largo del tiempo y a lo largo de este espacio geográfico, ¿no? Todo tiene que ver con los Jojocan, el grupo Jojocan de...
Los Sí. Hohokam son los grupos vecinos hacia el norte y los Hohokam no tienen que ver de manera directa con Cerro de Trincheras. Desde más o menos el siglo 9 o 10, que lo que es interesante es que para las primeras comunidades agricultoras, toda esta área es similar. O sea, no hay esta barrera, no hay Esa esta línea frontera, amarilla no existe. todo esto es similar. Pero a partir de la presencia de cerámicas características, tanto en trincheras como en el área Hohokam, esto está marcando ya, digamos, elementos identitarios que hacen que las sociedades tengan ya como unos espacios geográficos muy bien definidos. Lo interesante es que en esta área que aquí aparece con el nombre de Atil, es un área como de más confluencia de elementos del sur del Hohokam, de la papaguería, de estas cerámicas de tecnología diferente, y esto es como un área más de elementos comunes entre lo que sería la parte más sur de los Hohokam y la parte más norte de los Trincheras. Pero lo interesante es que el Cerro de Trincheras no surge en este valle, sino que el Cerro de Trincheras adquiere como una preponderancia en un valle un poquito más hacia el sur, de donde se están dando estas confluencias entre la papaguería y la tradición trincheras, ¿no? Trincheras, el Cerro de Trincheras que nos ha estado mostrando está abierto a la visita. Así es, Cerro de Trincheras es el único sitio que tiene esta infraestructura de visita en el estado de Sonora. Hay otros sitios arqueológicos que son muy conocidos, algunos de ellos por los petrograbados, pero realmente con una infraestructura de visita, Cerro de Trincheras es el único sitio que tenemos por parte del INAH abierto a la visita pública. Y terminaría platicándote qué sucede cuando Cerro de Trincheras en la época prehispánica deja de funcionar, digamos, como el centro rector, el centro aglutinador. No es que desaparezca, no es que las comunidades se evaporen en el paisaje, sino que se reagrupan de nuevo en asentamientos más pequeños. Creemos que debe haber ocurrido un cambio climático fuerte a finales del siglo XV y que creo que está documentado en otras áreas. O sea, es una época de diásporas, es una época conflictiva entre las sociedades prehispánicas del noroeste de México y el sureste de Estados Unidos, y entonces algunos de los asentamientos principales se abandonan y digamos, se dice que se revierten a asentamientos previos. Lo que nosotros queremos decir es que, o sea, la población se dispersa y vuelven a vivir en unidades domésticas más pequeñas, cultivando en menor producción, más de un consumo probablemente de tipo familiar, y eso es lo que los españoles encuentran a la llegada en el siglo XVII. Y eso es interesante para este mapa, porque mira, este es el Magdalena, este es el río Altar y esta es la confluencia con el río Concepción. Y aquí debió haber estado Cerro de Trincheras. Y no hay nada, no. O sea, es un vacío en la época colonial. Entonces, eso es bien interesante porque el asentamiento de Misiones se da sobre otros cauces de ríos importantes, pero en lo que fue este centro tan importante en la época colonial, no tenemos ninguna evidencia. Y por eso es que cuando Manje llega, pues nada más ve un cerro muy amurallado y pues dicen, a lo lejos se ve un cerro de trincheras, pero ni siquiera se acerca, ¿no? Manje, que es el conquistador, el de la espada, y Quino, que es el de la cruz, penetran en esta zona en el siglo XVI. Así es, a finales del 17. Perdón, XVII. En el 17. Y esto es lo que tenemos en la actualidad, que es lo que ofrecemos como opción de conocimiento del pasado prehispánico del noroeste de México, que tenemos una zona abierta al público con una infraestructura de visita y tenemos también un centro de visitantes en donde contamos con una exposición permanente y a lo largo del año vamos montando exposiciones que nos permiten tener este vínculo con la comunidad de trincheras, ¿no? Elisa, ¿qué faltaría por hacer en Trincheras?
¿Qué faltaría por hacer? Algunos estudios más puntuales, como yo te señalaba, o sea, sería interesante conocer los contenidos de vasijas. Intentamos hacer esos análisis para saber si realmente eran vasijas que hubieran utilizado en vida en la comunidad y luego ahí las reutilizan como para depositar a sus muertos, o si son vasijas que no tuvieron ningún uso y fueron exclusivamente utilizadas para depositarlos. Nos falta hacer algunos análisis en el sentido de conocer si toda la población que vivió en Cerro de Trincheras tiene como la misma huella isotópica de que todos están naciendo y viviendo ahí, o si tenemos, justo por estas cerámicas decoradas de tradición Casas Grandes, poblaciones que confluyen en este centro regional y que vienen de otras áreas. O sea, esos estudios nos faltarían aún por hacer. Desafortunadamente, como no tenemos inhumaciones, sino cremaciones, son estudios que por ahora no han resultado con, digamos, con lo que nosotros desearíamos de poder tener niveles de precisión. Entonces, la tecnología no nos ha permitido todavía poder ofrecer estas interpretaciones de quiénes están viviendo en Cerro de Trincheras, ¿no? ¿Tienes alguna imagen más? Pues una para compartirles nada más algunas referencias que pudieran buscar si quisieran leer un poco más sobre Cerro de Trincheras y lo que es estos análisis que hemos hecho a lo largo también ya pues casi de 30 años de investigaciones en la zona. Estos serían algunos de las publicaciones que tenemos, y por supuesto que nos pueden buscar en Academia Edu con los nombres de quienes somos autores de algunas de estas publicaciones, y sobre todo en la mediateca del INAH, en donde pueden también encontrar, digamos, artículos cortos sobre la producción de estas que se ha hecho a lo largo del tiempo en los boletines del Centro INAH Sonora. Como les dije, cuando tuvimos la oportunidad de platicar en forma directa con la doctora Marilicia Villalpando Canchola en la Feria del Libro, que estuvo en el Centro INAH, perdón, es un Museo de Antropología, y dedicado a Cuba y a Sonora, pues nos quedamos con la idea de hablar de Cerro Trincheras. Ha sido una hora que se fue muy rápido. Estas imágenes nos dan una idea general. Por lo tanto, invitamos a nuestros escuchas a repasar con calma, ponerle pausa, ver las imágenes, entrar a ver estos textos que la doctora nos recomienda, que para ampliar esta presentación, ese discurso de Elisa, que se caracteriza por esta forma tan didáctica de presentarlo, una forma muy sencilla y que nos habla de una vida cotidiana de un lugar muy al norte de México, en condiciones, que se desarrolló en condiciones que desde una óptica podría ser muy inhóspita, pero que con un gran esfuerzo, como es una característica de la gente de Sonora, de los locales y de los fuereños como ella, que es baja californiana, que se esfuerzan y logran estos niveles de desarrollo, estos niveles de conocimiento. Se los recomendamos, y si tienen oportunidad de asistir directamente a Sonora, pues vayan a Cerro de Trincheras. Sí, es una experiencia diferente de los sitios a los que estamos siempre acostumbrados a visitar, y sí les invitamos a que nos visiten. Si yo voy para allá, ¿me puedo quedar en algún lugar? Ahí en la población de Trincheras actual hay... Sí, ya, bueno, también ha crecido Trincheras junto con nuestro conocimiento y nuestra relación con la comunidad. Ya hay algunos pequeños hoteles en donde uno puede pernoctar, ¿no? Sí, esto también ya cuenta con infraestructura. La verdad ha sido muy grato, Elisa, de verdad. Me da mucho gusto volverte a saludar. Estamos coincidiendo en otras labores, pero en esto que nos permite la producción de Radio INA, es muy grato recibirlo porque se habla de muchas zonas, los mayas, los mexicas, los mixtecas, la gente del Golfo, pero poco se habla de la gente que vivió en esos lugares tan norteños.
Me quedó una duda ya para despedirnos. Ojalá rápidamente nos pueda decir. Desaparecieron, ya no había forma, los cronistas no lo pueden saber, pero ¿se tiene alguna idea de cómo se mencionaban, cómo se reconocían ellos? Fíjate que no, o sea, esa es de las cosas que son muy interesantes porque un sitio que es tan visible, que fue mencionado, no hay nada que diga cómo se llamaba en esa época, porque realmente ya no estaba habitado, o sea, ya no había quien estuviera viviendo en el cerro, ¿no? Las comunidades que encuentran los europeos están viviendo sobre los valles y nadie se refiere al cerro de ninguna manera, que eso es algo que sigue siendo sorprendente y que también nos ha permitido pensar que a lo mejor no era una población tan cercana a la que vive posteriormente en los siglos 17 y 18, ¿no? Sino que a lo mejor era realmente un lugar en donde acudían de distintos otros lugares, de distintos otros espacios, y eso hacía que fuera un lugar multiétnico, del cual las poblaciones que se quedan viviendo en los valles, pues no tienen como un recuerdo muy directo de quienes están viviendo ahí. Porque sí es sorprendente que Sí. incluso otros cerros dentro de Arizona, como el Pico Baboquíbari, o sea, pues sigue teniendo un nombre Odam, pero a Cerro de Trincheras no hay ninguna referencia en ninguna lengua, ¿no? Entonces, sí, eso es de las cosas que están, pues, todavía sin poderse resolver, ¿no? Pero resalta que también la mayor parte de los grupos que habitan actualmente en Sonora, que tienen una profundidad histórica también amplia, pues el nombre es diferente, pero todos en una traducción general es la gente, ¿no? Sí, nosotros la gente, así es. Nosotros la gente. Entonces vamos a decir, nosotros la gente de Cerro de Trincheras nos dejó este legado que gracias al esfuerzo de investigadores, un gran grupo de investigadores multinacional y, ahora en esta parte encabezados por nuestra invitada de hoy, la doctora Marilicia Villalpando Canchola, que es investigadora del Centro INA Sonora, a la cual agradecemos su presencia y de nueva cuenta su forma de transmitirnos este conocimiento tan amplio sobre un Muchas lugar. gracias a ustedes por su invitación y por tenernos aquí en Radio INA. Pues yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestra invitada Elisa. Para mí, Elisa, Un gusto, la muchas doctora gracias. Elisa Villalpando Canchola. Sugerimos consultar. Agradeciendo su atención, les sugerimos visitar a nuestros escuchas a nivel mundial, la producción de Radio UNA a través de distintas plataformas como YouTube y Spotify. La producción, como siempre, de estos programas, de esta serie, es la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, que encabeza Ana María Galicia Zamora, en la subdirección de Radio UNA, nuestra querida Gabriela Marentes Garza, la realización y grabación Evanibaldo Aldo Morales Ellis, la edición de Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas, y los invitamos a seguir nuestras producciones. La conducción de esta emisión, Luis Alberto López Guario, muchísimas gracias, vamos a cuidarnos y gracias de nuevo. Hasta pronto, Gracias a gracias Elisa. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.